Muy bien, hermanos. En este punto que vamos a estudiar el día de hoy, vemos que ahora se produce vida animal por primera vez. Estamos hablando, es algo que por primera vez está apareciendo en cuanto a Génesis. La palabra específica criado, a diferencia de la palabra general creó, se usa aquí en el versículo 21. Lo que va a ser el siguiente domingo, vamos a estudiar un poco sobre lo que es la diferencia entre el ser humano y los animales, porque pues conforme los evolucionistas son lo mismo, y lo que nosotros queremos hacer es establecer que hay una gran diferencia entre un ser humano y un perro. Amén, en cuanto a la calidad de vida y quiénes somos, y no nomás somos un accidente. Entonces eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Es difícil, hermanos, escapar la conclusión que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros sepamos quién es el creador de la vida. En otras palabras, en todo el libro de Génesis se está repitiendo la palabra y Dios creó, y Dios hizo, y Dios creó. O sea, no hay ninguna duda de malinterpretar lo que Dios está haciendo en cada día de la creación. Estos versículos, entonces, lo que la Biblia nos menciona, y quiero que vean esta palabra, versículo 21, dice la Biblia: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser, noten, viviente que se mueve. También el capítulo 2, brínquense rápidamente, capítulo 2, versículo 7. Noten por favor lo que dice la Biblia acerca del ser humano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a debatir esto el próximo domingo sobre la diferencia, aunque ser viviente se refiere también al animal como también al ser humano. Existe una gran diferencia en la calidad del ser humano y la calidad del animal. Por ejemplo, Dios no vino a morir por animales, Él vino a morir por seres humanos. Hay una clara distinción entre nosotros y los animales. Por ejemplo, se ha comprobado que la función del cerebro del ser humano es muy diferente a los de animales. El hombre posee la facultad de hablar. Y yo sé que pueden decir, pero los perros ladran y entre ellos se comunican. Han visto mucho caricaturas, ¿verdad? Porque no es así como nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Y solo el hombre, por ejemplo, es el que camina rectamente. Yo sé que muchos piensan que salimos del chango, ¿verdad? Pero no, nosotros caminamos rectamente. Solo el hombre es capaz de expresar emoción. Por ejemplo, alegría, tristeza, esperanza, risa, timidez. Los animales no son capaces de expresar estas cosas. Entonces, hay obviamente en diseño, Dios nos hizo muy diferentes a los animales. Sin embargo, hoy estamos viendo el inicio de la vida animal. Entonces, ya a profundidad lo veremos en la próxima semana, que es la vida de un ser humano. ¿Qué significa? ¿Cómo nos creó Dios a la imagen de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Significa que el Espíritu Santo es una mujer como enseñaron falsamente los redimidos? No, pero tenemos que ver qué significa ser hechos a la imagen de Dios. Eso lo estaremos viendo la próxima semana. Entonces, la tierra de Dios, hermanos, no solo tendrá forma, sino que lo que estamos ahora viendo en el quinto día es que ahora Dios quiere darle plenitud, quiere darle vida, quiere que se habite la tierra. El Creador, hermano soberano, produce una variedad de vida en la cual ninguna se le hace difícil a Él o es capaz de no controlar. Él está plenamente involucrado en toda la creación. En cada etapa completa de su obra, Dios vio que era bueno, igual como lo vemos aquí en el quinto día. Entonces, para entrar al estudio, quiero que veamos número 1, por favor. Noten el origen de la vida animal. El origen de la vida animal. Versículo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta de la expansión de los cielos. Les vuelvo a decir que hay un vasto de autores que comprometen y se venden a las teorías populares de hoy. Hay unos tales que comienzan a enseñar, viste, es una prueba de evolución, ya que la vida salió del agua, y así como la evolución enseña que de repente estaba el mar y luego salió un pez y salió caminando 1000 años, 1 millón de años después crecieron patas y salió caminando el pez.
Pero la verdad es que eso es una producción instantánea, no es como que algo que Dios dijo y 1 millón de años después tenemos el primer ser viviente. John Rice dijo lo siguiente: ahora hay vida animal en la tierra. Primero, en los mares difícilmente se puede imaginar los millones de tipos de vida que hay en el mar. Dios creó grandes ballenas o monstruos marinos, como la Biblia nos dice. Él no creó ballenas bebés solas y las dejó crecer hasta convertirse en grandes ballenas. No se limitó a multiplicar algunos huevos y dejar que las aves eclosionaran de los huevos. A la vieja pregunta, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? La respuesta de Dios está aquí, que Dios hizo la gallina. Verá, no es un comienzo de vida incipiente lo que Dios tiene aquí, sino completamente cada criatura viviente en el agua y cada ave con las alas según su especie. Y Dios dio la orden de la multitud de animales del mar y las aves del cielo que debían: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra, que es lo que mandó Dios. Y les quiero decir que muchos se están imaginando que, otra vez, para sonar científico y para no sonar tan drástico, muchos comienzan a argumentar, no, pues lo que hizo Dios aquí es nomás inició la vida y ya la evolución giró. Déjales enseño la foto de lo que es el quinto día para que vean lo que estamos hablando hoy. Ya hemos estudiado al inicio las aguas arriba del firmamento, ya estudiamos las estrellas y todo lo que existe entre medio, fuera de la atmósfera. Ahora lo que vamos a contemplar es la vida animal, los pájaros y los seres de animales. Ya me lo ponía otras criaturas ahí para hacerlo más interesante, pero no tuve tiempo. Así que eso es suficiente por hoy. Muy bien. Entonces, ahora, déjales explico algo, y va a sonar totalmente radical, pero escúchenme, y muchos van a mortificarse aquí. El ser humano y los dinosaurios estaban vivos al mismo tiempo. Ahora, les iba a poner más fotos, pero en realidad dudo bastante sobre en realidad qué se veían. Entre más estudios sobre eso, se han encontrado ciertos esqueletos, pero se imaginan que de un dedo se imaginan todo un cuerpo, y es algo increíble de que en realidad nadie sabe ni cómo se vieron. A lo mejor encontraron la cabeza de uno, pero no encontraron las piernas, y es un caos en cómo lo han descrito. Pero aquí les va, lo que sí sabemos es esto: nadie tiene explicación cómo las cuevas de los incas en Perú tienen pinturas de dinosaurios, cómo ellos escucharon o cómo vieron, cómo es que salieron estos dibujos, si no se descubrieron hasta a los finales de los 1800 el primer hueso. Y hay varias cosas que apuntan hacia que el ser humano y los dinosaurios o estos tipos de animales que existieron al inicio cohabitaron juntos. Ahora, antes del diluvio, si ustedes recuerdan lo que les está diciendo, y luego vamos a quitar esta capa o esta bóveda que existía arriba de la creación, lo que eso creaba era como, no sé si han visto los invernaderos, ¿cómo se dice? Donde crecen plantas. Vernaderos, sí, eso, perdón, no sé qué estaba pensando. Pero bueno, han podido crecer tomates así de grandes, unas calabazas increíblemente grandes, porque si les das la perfecta condición de oxígeno y también humedad y agua y sol, no se imaginan lo grande que pueden hacer crecer los vegetales que están creciendo. Pues en la creación, hermanos, tenía una bóveda la tierra antes del diluvio, la cual los reptiles podrían haber crecido bastante grande, más de lo que hoy, porque imagínense que una culebra o supongamos una iguana que viva 700 años, ¿qué tan grande podría crecer? A lo que yo comprendo, varios de los reptiles nunca paran de crecer, simplemente mueren. Entonces, si les da suficiente vida a ellos en una condición como la creación original, esos animales podrían crecer inmensamente grande. Además, igualmente como el ser humano. Muchas veces está el debate cuando lleguemos cuando hablemos del diluvio, sobre el tamaño del arca. Pues la Biblia nos da tamaños de codos, y pues lo que hacen hoy en día es se miden el codo al dedo pulsar y dicen, no, pues esto no va a ser suficiente grande. La primera pregunta es, ¿qué tan grande era Noé? Vamos a comenzar con eso, porque pues podemos asumir que era de mi tamaño, pero ¿quién dice que era de mi tamaño? Si los animales crecían más,
podemos suponer que también el ser humano al crecer, supongamos 900 años, 700 años, 800 años, iba a poder desarrollarse también muy diferente al ser humano que hoy en nuestra edad de 75 años, si bien vamos a vivir. Entonces hay tantas cosas de estos, hermanos, que se tienen que considerar, pero los animales, todo lo que fue originalmente creado, todo sucedió instantáneamente y el ser humano habitó con estos animales grandes o gigantes que vemos en la Biblia. Entonces podemos ver, hermanos, que el origen de la vida Dios la dio. Noten primero, por favor, la vida no vino de materia muerta. Es obvio que Dios dijo produzcan y así fue hecho. La biología de hoy nos enseña que las cosas muertas no pueden producir cosas vivas. Muy bien, solo vida puede engendrar vida. Y en este caso Dios creó los animales como un ser viviente. Hasta ahorita nadie ha podido encontrar materia muerta que produzca vida, es imposible, y esto no es científico. Haeckel dijo lo siguiente, noten, la mayoría de los naturalistas de nuestro tiempo han abandonado el intento de explicar el origen de la vida por causas naturales. ¿Por qué? Pues porque es imposible tratar de ser muy científico y creer que algo muerto puede producir vida. Henry Morris continuó diciendo, noten, la palabra vida aparece por primera vez en este versículo, hebreo nefesh. En realidad esa es la palabra también para alma y se usa con frecuencia para referirse, noten, tanto al alma del hombre como a la vida de los animales. En el sentido bíblico, las plantas no tienen vida real o alma o conciencia, pero tanto los animales como los hombres lo hacen o sí lo tienen. Hermanos, y quiero que noten que la gran diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros poseemos un alma, mientras que los animales nomás son seres vivos. En otras palabras, pues están vivos, pero pues no tienen conciencia de sí mismos. O sea, no tienen conciencia inteligente, simplemente tienen su forma natural que Dios les dio para que sobrevivan. Además, hay animales, no estoy diciendo que todo animal es un animal insensato, hay animales que quizás pueden mostrar un poquito más de inteligencia que el ser humano, como hablando de las, ¿cómo se llama? De las hormigas que saben ahorrar, y muchas veces los seres humanos no saben ahorrar. Amén, pero bueno, eso es para el mensaje de la mañana, muy bien, pero ya pueden captar que muchas veces animales pueden mostrar cierta inteligencia, pero déjales digo esto, la inteligencia de los animales están limitados hasta donde Dios les dio capacidad de ser. Así que todos los animales del mundo pues giran en su forma naturaleza, pero Dios les dio esos límites a ellos. No es como que se están desarrollando y un perro nunca va a ser capaz de hablar palabras o tener conversaciones con un ser humano. Además, deja pausar ahí, yo vi un perro que podía decir palabras. El dueño lo entrenó a decir ciertas palabras y le daba, ¿cómo se llama? Como comida, como premios. Y trataba de decir palabras, pero no, es imposible. Pero luego vamos a hablar de la teoría que yo tengo, nos vamos a meter a montañología y voy a decir que quizás animales hablaban. Y ahora sí todos los evolucionistas, no hombre, ahora sí está loco. Miren, ¿nunca se le ha hecho extraño que Eva tuvo una conversación con una serpiente? Ahora, si una serpiente me habla, yo la verdad me mortificara. Igual como no capto cómo Balaam pudo tener una conversación con su asno. O sea, sí me explico, yo me hubiera detenido. ¿Me estás hablando? O sea, estoy en una fantasía. O sea, comí algo que estaba echado a perder. O sea, sí estoy escuchando al burro hablar. O sea, estamos hablando que debe de ser algo increíble ver una serpiente hablar y como que si las cosas así naturalmente se tomaban su curso. Aunque obviamente yo nunca muriera por eso, pero nadie vio la creación original de los animales, nadie estuvo ahí. Lo que ahora percibimos es ahora después de que el hombre cayó, Dios condenó no solo al ser humano con una alma muerta, con un espíritu muerto, pero condenó, si ustedes ven, toda la creación sufrió por el pecado del ser humano. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que desconocemos, que estaremos un poquito hablando de eso, pero seguramente no debemos de ser dogmáticos en eso, ni se ponga a debatir ustedes allá que animales antes hablaban, porque si no lo van a ver ahora así como un loco, pero es algo que simplemente no entendemos cómo es que
el ser humano, o más bien Eva, se comunicó con la serpiente. Ahora, quiero que piensen conmigo en esto. Y esto nos lleva a otro tema. ¿Por qué tantos planetas? ¿O qué está sucediendo? En realidad, si son planetas o qué son. Se me hizo curioso cómo Plutón, ¿no?, cambió de ser planeta a nomás un espacio. A mí me enseñaron que era un planeta y luego de repente decidieron que ya no era planeta. Uno ya no sabe ni qué, si es o no es, pero bueno, quiero que noten esto. Dios le dijo a Adán y Eva, y vamos a ver, que multipliquen, que se hubieran multiplicado en la tierra. ¿Qué hubiera pasado si el ser humano no hubiera muerto? Supongamos que Eva nunca hubiera comido y que hubiera sido obediente a ¿cómo se llama?, Adán, y que nunca hubiera comido y que no se hubiera metido en ese problema y que no hubiera tomado una decisión para regarla para toda la humanidad. No, son mentiras, a todas las mujeres queriendo sacar las uñas, no. Pero piensen conmigo en esto, que si el ser humano nunca hubiera caído en pecado. Ahora, yo entiendo que la tierra es sumamente grande, pero imagínense que nunca muriéramos, qué tan rápido hubiéramos llenado el planeta. Ahorita, teniendo bastante espacio, están tratando de limitar la producción del ser humano. Es por eso que ahorita hay tanta infertilidad. Si se imaginan todo lo que existe en la Coca-Cola, todos los productos que hoy están comiendo, están produciendo esterilidad en las mujeres, porque a propósito los gobiernos quieren limitar el crecimiento del ser humano, quieren limitar que se sigan produciendo. Es algo que la nueva orden mundial ha establecido por mucho tiempo. No me estoy metiendo a conspiración, muchos, métanse ustedes a ver. En los Estados Unidos hay los 10 mandamientos del humanismo y uno de esos era tratar de mantener la humanidad a un límite de crecimiento. ¿Por qué? A diferencia de Dios, Dios le dijo al ser humano que tengan hijos. El humanismo de hoy es diferente. No vivas para tus hijos, mejor ten un hijo y ten cosas. Pero Dios bendice el fructificar, el tener abundancia, el tener hijos. Es algo que vemos en la Biblia y es algo que vamos a ver que se repite durante Génesis, de que es algo muy bendecido tener hijos. Igual como Dios le dijo a los animales, fructificad, llenen la tierra, llénenla. Pero en el aspecto de hoy es muy curioso o sea, si ustedes ven las caras que nos dan a mi familia cuando vamos a cualquier lugar. Y no es como es un fenómeno, no es como que tengo muchos hijos, nomás tengo 5. Pero en cualquier lugar que vamos, hermanos, no se imaginan, todo el mundo se nos queda. Estábamos yo y mi esposa en el aeropuerto de Hermosillo, aquí, y llegó una señora y le dice, ¿ustedes son los padres de unas niñas cuatitas, de unas gemelitas? Y sí, siempre los vemos que entran a Costco y estamos nosotros, wow, o sea, que tanto sí resaltamos ni al caso. Pero es nomás 5 niños. O sea, de la nada llegó esa señora y así le preguntó a mi esposa. Pero porque hoy en día, les vuelvo a decir, yo sé que muchos están pensando, estamos indoctrinados a pensar, es que cuesta mucho tener hijos. Pero si regresamos a una generación atrás, a ellos no les importaba si tenían un sofá, tenían 16 niños. Pero hoy en día quieren sus Nintendo, sus computadoras, quieren sus iPads, quieren sus celulares, quieren sus televisiones grandes, tienen deuda, que ya no vemos los hijos como una bendición, los vemos como una condenación. Entonces, vamos a hablar cómo Dios ve esto. Y ahora imagínense, regresando, porque ya está comenzando la predicación. Ahora imagínense, ¿qué iba a suceder si el hombre no iba a morir? ¿Será que a lo mejor en el diseño original de la creación era para que el hombre habitara aún los planetas? ¿Quién sabe? Yo no sé. Es que nadie estuvo ahí a ver cómo originalmente se vio todo. Lo único que vemos saliendo del mundo es que es un caos. Tenemos planetas girando al revés que el mundo. Amén. Tenemos diferentes planetas que son de diferentes tipos, de diferentes gases, de diferentes producción. ¿Pero qué no salió todo de la misma masa? Qué curioso, ¿no? Cómo esas cosas tan obvias existen, que si la evolución fuera cierta, todo lo demás fuera muy idéntico. Sí, a lo mejor más lejos del Sol o más cerca del Sol, pero debería ser la misma materia. Pero bueno, ya hemos tratado con lo de la evolución, ¿no? Lo que estoy diciendo es, la vida no vino de una materia muerta, pero segundo, si vino, noten, la vida vino por un Dios vivo.
Y Dios creó, dice la Biblia, Dios dio, toda la vida existente ha procedido de alguna vida anterior, y ese es el último veredicto de la ciencia biológica, pero vemos que Dios es esta causa que da vida. El comentario del púlpito dijo lo siguiente, noten: si la presente narrativa parece reconocer la doctrina de la creación mediadora al decir, produzcan las aguas, produzcan la tierra, es cuidadoso afirmar que en la medida que las fuerzas materiales contribuyeron a la producción de vida, fueron impulsados directamente a ello y energizados para ello por la palabra creadora. La hipótesis de que la materia originalmente poseía o estaba dotada de la potencia de la vida es expresadamente rechazada por el versículo 21, que representa la vida como la creación inmediata del Elohim o el Dios, si ustedes recuerdan Génesis 1:1. Y hermanos, Dios es el que trajo el comentario del contexto cultural, dijo lo siguiente, noten, las categorías zoológicas incluyen varias especies, 1, seres marinos, 2, aves, 3, seres terrestres, que dividen en domésticos y salvajes y los que se arrastran sobre la tierra, conforme a Reina Valera 60. Noten, cuarto, humanos, no se mencionan los insectos ni los seres del mundo microscopio, pero las categorías son lo suficiente amplias como para comprenderlos. David Guzik dijo lo siguiente: la mayoría de la gente no sabe que los oponentes más fuertes de Darwin no eran clérigos, sino expertos en fósiles. Noten, hermanos, Darwin admitió que el estado de la evidencia fósil era la objeción más obvia y más grave que se puede hacer contra mi teoría. Y debido a la evidencia fósil, todos los paleontólogos más eminentes y todos nuestros geólogos más importantes, eso es lo que Darwin dijo, ha hecho unánime, a menudo con vehemencia, sostuvo que las especies no cambian. En otras palabras, lo que nosotros los cristianos siempre estamos buscando es, enséñame una especie que es mitad algo, mitad otra cosa. Entonces dicen los evolucionistas, no, es que todo esto sucede muy lento, sí, tan lento que no sucede. Porque era para que en un récord, y si ustedes ven aún el récord fósil y todo eso, que luego lo vamos a ver con el diluvio cuando tratemos con los fósiles, pero quiero que noten que nunca han encontrado aún dentro de los huesos algo que pueda parecer mitad algo y mitad otra cosa. Los huesos son huesos. Los huesos no te dicen nada, no te dicen qué estaba sucediendo cuando nomás son huesos. Amén. Entonces muchas veces gente se ve unos huesos y dice, mira, esto pasó hace millones de años y eso. ¿Y cómo sabes? Pues es un hueso nomás, no es como que el hueso habla. El hueso no tiene un día de fabricación. ¿Nunca han notado eso? No es como que llegan hecho ¿verdad? En el año 300. Nada de eso. Es un hueso y gente interpreta y trata de impulsarles teorías. Philip Johnson dijo lo siguiente: si la evolución significa el cambio gradual de un tipo de organismo a otro tipo, la característica sobresaliente del registro fósil es la ausencia de evidencia de la evolución. ¿Por qué? Porque nomás son huesos. Muy bien. Johnson fue citado por en el comentario de Guzik, y noten lo que él dice. Los paleontólogos hemos dicho que la historia de la vida en el registro fósil respalda la historia de la evolución gradual, sabiendo todo el tiempo que no. Entonces, hermanos, tenemos vida, Dios creó esta vida, Dios la dio tal como es, dio los animales conforme a su género, y dentro de un género va a existir una variedad por ejemplo, el género del perro tiene una variedad de diferentes perros, el género de pájaros, pues hay una variedad de pájaros, pero todos tienen sus límites dentro de su propia especie o género. Ahora, quiero que veamos, por favor, número 2, por favor. Noten la naturaleza de la vida. Ahora tenemos que estudiar cuál es la naturaleza de la vida. Estamos entendiendo cuál es el origen de la vida, pero cuál es la naturaleza de la vida. Noten el versículo 20 y 21. Dice la Biblia, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve.
que las aguas produjen según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces las escrituras, hermanos, no dan ninguna información sobre lo que constituye vida, y podemos debatir mucho sobre qué es vida. Y yo les he dicho a mi esposa, mira, si un día estoy en un accidente y estoy muerto, no me tengan vivo con máquinas. Tiene que ser esto limitado. Obviamente, denme chance un rato, pero tampoco me mantengan así para siempre. O sea, hay una línea muy delgada en lo que es vida. Vida no nomás es respirar y que tengas sangre fluyendo en tus venas. Una máquina puede producir eso. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a insistir quizás en mantener a alguien así? Yo no sé dónde está esa línea, pero tarde o temprano tenemos que comprender que a lo mejor eso no es vida, eso nomás es una máquina haciendo el trabajo. ¿Dónde está esa línea? Y siempre ha sido el debate, y ha sido muy difícil cuando me han preguntado, y pastor, tengo un familiar, ¿qué hacemos? ¿Lo desconectamos o no? Y hay muchas cosas que van nomás en esta pregunta. Siempre pienso que si hay digestión de comida, si hay señales de vida, se tiene que mantener la persona viva, no como lo que están pasando hoy en día, que ya están, si una persona decide morir, que lo maten. No sé si saben que está saliendo esto en cuanto a la eutanasia, que están reduciendo la vida del ser humano a la vida animal. Si mi esposa, por ejemplo, está sufriendo, pero está viva, sería asesinato yo llevarla a que la maten porque ya no quiere sufrir. Es muy diferente estar en un estado de coma con el cerebro muerto, donde ya no se está respondiendo el ser humano. Pero nadie sabe en realidad qué es vida, qué trae vida, qué es lo que nos hace distinto, cómo nos hace funcionar esto, nuestra conciencia, de dónde viene. Los sentidos, científicamente nadie sabe por qué podemos sentir. Aún los más atacantes del cristianismo, como Dawkins, no sabe explicar cómo es que el ser humano puede amar, puede reírse, puede sufrir, puede llorar, porque los animales, que él insiste que somos igual que los animales, ellos no son capaces. Muchas veces mi esposa ha insultado a mi perrito Rocky, y no se imaginan, 2 segundos después está normal otra vez. No tiene emoción, o sea, no hay cómo, ¿verdad? Simplemente sigue igual, no es como, no está ofendido. Amén. Yo sé que muchos piensan, no, sí, mi perro sí se ofende. No. Ya me imagino, muchos de ustedes iban a pedirle perdón a su perro, ¿verdad? Ay, perdóname, perdón. ¿Sí me perdonas? A ver, sí, ok, ya me perdonas, ok. Pero hay una naturaleza en la vida. El comentario del Pulpit Commentary dice lo siguiente, noten, más allá de caracterizar a los propios seres como seres vivientes, deja al sujeto envuelto en más profundo misterio, y el velo de ese misterio que la ciencia no ha podido traspasar. De hecho, el microscopio ha demostrado de manera concluyente que la materia viva o bioplasma es lo que teje las estructuras infinitamente variadas de las formas animales. Pero en cuanto a lo que es lo que imparte al fluido transparente sin estructura y abluminoso, llamado bioplasma, el poder de automultiplicación y organización no dice nada. No detectamos ninguna organización de la masa bioplásmica, pero hay movimientos en ella y en la vida. Lo máximo que la ciencia puede dar, noten, como definición de vida, es aquello que origina y dirige los movimientos bioplasma, conforme veo. Y noten que nadie va a saber, o sea, y déjales digo, yo pienso que la tarea del ser humano va a ser siempre tratar de producir vida y tratar de independizarse de Dios. Es como los ateos que llegaron con Dios y dijo, mira, ya no te necesitamos, ya podemos nosotros hacer un ser humano de la tierra. Y Dios le dijo, pues a ver, agarra tu propia tierra, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el ser humano siempre va a querer luchar con eso, va a querer independizarse de Dios. Es por eso que luego ya podemos tener una plática de lo que es la clonación y cómo esto puede caber en muchas cosas que suceden en la Biblia. Pero, hermanos, noten, Salmos 104:30, la Biblia dice, envías tu espíritu, son creados,
y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué envía? Su espíritu, eso da vida. Noten Isaías 38:16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. Vida viene y procede de Dios, no del ser humano. Dios es quien da vida y además Dios es el único que quita vida. Amén. Entonces, Él es el único que puede tomar el espíritu de regreso. Entonces, vean primero, por favor, la vida es variada en sus manifestaciones. En este día fueron creados peces como aves, son variados en sus manifestaciones de cómo es vida. Una ave, un pez, lo que sea, va a haber una variedad, y por eso dice la Biblia, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. También noten, segundo, por favor, la vida es variada en su capacidad. Así como la vida variada en su tipo y crecimiento también es en su capacidad. Los peces nadan en el agua y pues los pájaros vuelan, ¿verdad? Yo sé que eso es muy obvio, pero pues hay diferentes capacidades dentro de la misma vida que Dios ha creado. Pero noten tercero, por favor, la vida es abundante y rica en su fuente. Las aguas brotaron en abundancia. Dios dijo que se produzca en el agua, y en el segundo que Él habló, habían millones de diferentes especies en el agua, de diferentes tipos de animales. Yo sé que ustedes piensan que todos los animales han sido descubiertos. Yo sigo insistiendo, el mar es tan grande, el ser humano nomás ha visto una pizca quizás de todo lo que Dios ha puesto dentro del mar. Especialmente en el Triángulo de las Bermudas, donde existen no son mentiras, ya ahora sí, ya todos abrieron los ojos, Triángulos de las Bermudas y todo eso. Pero quiero que vean, hermanos, que Dios ha creado muchas cosas en el mar. Hay tantas cosas que Dios ha puesto ahí. La vida es abundante en su fuente, hay tantas cosas. Noten cuarto, la vida es buena en su diseño. Dios vio, versículo 21, que era bueno. Todo lo que Dios hizo fue bueno, y qué curioso que aquí creó todo y Dios no dijo que era malo, sino que era bueno. Ahora quiero terminar con esto, y noten número 3, por favor. Dios bendice al mundo animal. Y qué curioso, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 22, y Dios los bendijo. De todas las cosas que Dios bendice, Dios bendijo a los animales. Pero noten con qué los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicados y llenad las aguas, dice, en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios les bendijo con la capacidad de multiplicarse. Qué increíble es este pensamiento, hermanos, que otra vez Dios ve con gran agrado el poder multiplicarse. Amén. Y Dios bendijo a los animales con esto: fructificados. O sea, tengan cachorros, o no se dice hijos, ¿no? Pero tengan animales, ¿verdad? No sé. Y imagínense, ya luego cuando veamos lo que es, hermanos, el ser humano, también le dio la misma orden: llenen la tierra, ¿verdad? Y tengan muchos hijos. Y, ¿verdad? Yo sé que muchos están pensando, no, hombre, cuesta mucho. Y muchos jóvenes están pensando, pues bueno, ahí vamos a ver si podemos. Pero hay una orden bien específica, ¿no?, que la Biblia nos da de esto. Y quiero que vean, hermanos, que todo esto nos está enseñando que Dios está en control de su creación. Él es el que habló y las cosas sucedieron. Podemos confiar en Él. Todo que Él ha diseñado, que Él ha creado, está en su control, está en su cuidado. No hay nada de lo que ha pasado que Él lo haya hecho por accidente. Aún los tsunamis, todos esos problemas que han sucedido, que han quitado mucha vida, aquel que da vida es el único que puede quitar la vida. A diferencia a muchos que están viendo cuántos han muerto por COVID, nadie ha muerto por COVID, sino hay muchos que, porque Dios decidió usar el COVID, quitó vida. Pero nadie sale de las manos de Dios. No podemos ver esto como algo que Dios se distrajo y murieron gente, porque Dios nunca está distraído. Dios es omnipresente, Él está presente en todos los lugares. Y yo le digo porque
Yo sé que nos duele el pensar que un ser querido haya fallecido, pero es cuando Dios decidió, y es cuando en el momento y la manera que Dios decidió. Y en la Biblia Él decidió quitar vida de muchas formas. Y a como estemos atravesando por medio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, cuando lleguemos allá a Génesis capítulo 6, que el mundo estaba lleno de violencia, y Dios decidió quitar la vida de toda persona por medio de algo que se llama el diluvio. Si ahorita personas no se imaginaran que COVID pudiera ser usado por Dios y que esto podría haber llegado por Dios, y qué tipo de Dios, no se imaginan el Dios que trajo un diluvio, y cuántos millones de personas no quedaron enterrados bajo el agua en ese tiempo. Dios hace lo que Él quiere. Con la creación nosotros le pertenecemos a Él. Dios no me pertenece a mí. Yo no estoy quien controla a Dios. Dios es el que en realidad Él hace como Él quiere con mi vida. Y muchas veces Él decide intervenir de una forma más específica. Otras veces Él deja que tome malas decisiones para que aprendan de estas decisiones. Hay muchas cosas del misterio de Dios, de cómo funciona Dios. A mí siempre se me ha hecho bien curioso cómo le dijo a Abraham, hermanos, dijo, ve y lleva a tu hijo, tu único, al quien tú amas. Y es algo bien curioso como cuando él estaba a punto de matar a ¿cómo se llama? Isaac, lo detuvo y luego dijo Dios, ahora sí sé que me temes. ¿Pero qué? ¿No sabías antes? Y qué curioso cómo Dios decide por su propia y misma voluntad ejercitar su propia voluntad como Él quiere. Y si Él quiso decir, pues ahora sí sé, pues porque es así lo dijo. Allá luego lo vamos a ver en Génesis, cuando está Abraham, punto, ahora sí sé. Yo siempre me puse a pensar, como un Dios omnisciente que lo sabe todo, ahora sí sabe. ¿Pero por qué? Porque así decidió Él actuar en ese momento. Y hay veces, hermanos, que yo voy a llegar al cielo, y ¿sabes por qué vamos a adorar a Dios grandemente? Porque vas a darte cuenta de tantas cosas que Él te detuvo, sin darte cuenta. Porque así como el corazón del rey está en las manos de Dios y Él hace como Él quiere, mi corazón también. Ahora, eso no quiere decir que Él ha decretado todas mis acciones. Eso quiere decir que como Él quiere y cuando quiere, Él controla mi vida. Me voy a dar cuenta que estaba a punto de hacer algo y Dios cambió mi corazón. Yo nomás comencé en otro camino y voy a llegar al cielo y decir, oh Señor, gracias por ser bueno conmigo, porque de tantas cosas nunca me dejaste ser capaz de hacer todo lo que quise hacer. Pero hay veces, y lo vamos a ver en la Biblia, hay veces que el ser humano hace cosas que no estaban bajo el plan de Dios. Cuando los paganos comenzaban a llevar a sus hijos a la lumbre de Moloch, él dijo, él dijo, yo nunca quise que ellos hicieran esto. Pero ¿qué no hace Dios todo lo que Él quiere? ¿Y cómo es algo que es posible que alguien haga algo que Él no quiso? Es muy sencillo, porque como Él es Dios, Él actúa como Él quiere. Y hay cosas que cuando Él quiere, Él detiene, cuando Él quiere, Él endurece, y cuando Él quiere, Él deja. Porque así es un Dios todo soberano, todo en control. No lo podemos enjaular en una ideología dogmática, teológica. Tenemos que ver lo que la Biblia dice de Él mismo, cómo actúa, cómo es Él, y asumir que así es Dios. Él hace lo que Él quiere. Amén. No tiene que caber en mi mente, no tiene que cuadrar conmigo, no tiene que hacer todo que es explicable a mi mente. Pero recuerden esto, un Dios que puede ser entendido por el ser humano va a ser muy chico para que el ser humano lo adore. Dios es sumamente complejo, eso es lo que lo hace eterno. Y aquí vemos a un Dios que, noten, decidió crear las cosas como Él quiso y dijo, aguas produzcan, tierra produce. ¿Y por qué? Porque así quiso. ¿Qué usó? ¿Cómo lo usó? ¿Quién sabe? Pero Él habló y las cosas sucedieron instantáneamente. En ese segundo no pasó un proceso de evolución de miles y millones de años. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que hemos visto en tu palabra el día de hoy. Te pido, Señor, por favor, que hables a corazones. Gracias, Señor, que vemos aún tu poder ser manifestado en la creación. Y yo te pido, Señor, por favor,